Buenas tardes, mencionadores. El día de hoy hablaremos sobre el desarrollo e implicaciones que conlleva la Primera Guerra Mundial. En este video hablaremos sobre las causas, detonantes, las batallas e innovaciones tecnológicas de la Primera Guerra Mundial. Para ello tengo el honor de presentarles el día de hoy a nuestros invitados. Para empezar, Alemania. Seguimos con Francia. Continuaremos con Austria-Hungría. Gott erhalte Franz den Kaiser. El siguiente será Italia. Y Rusia. Bueno, al parecer tenemos un retraso con los demás países, entonces a continuación empezaremos. Le cederemos la palabra a los países que nos darán causas que dieron el inicio de la Gran Guerra, pero antes tenemos que conocer unos conceptos muy importantes para entenderla. ¿Qué me pueden decir acerca del nacionalismo? Bueno, el nacionalismo estuvo presente durante toda esta Primera Guerra Mundial y sin embargo ya estaba presente desde hace décadas en Europa, solo que se intensificó durante esta guerra para recibir apoyo. El término nacionalismo se aplicó para los movimientos que exigían autodeterminación, es decir, el derecho de formar un Estado independiente, jugando un rol muy importante para toda Europa, sobre todo en mí y en Italia. ¿Podrían hablarme un poco acerca del armamentismo? Gracias a la Segunda Revolución Industrial se pudo desarrollar tecnología militar letal más eficazmente en Europa y esto marcó un antes y un después en el desarrollo de esto. Uy, lo siento porque llegué un poquito tarde y por lo que veo ya no hay lugar. Don't worry, siéntate, yo voy a buscar una sillita por ahí. Ok, muchas gracias. ¿Y vamos a ver de qué estaban hablando? Sí, estamos hablando acerca del armamentismo. Hablando del armamentismo, yo recuerdo que entre 1914 y 1918 se inventaron los primeros tanques y después de eso también se mejoraron las capacidades de los aviones para una mejor guerra o combate en las trincheras. Pero creo que eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? La mayoría de inventos eran armas no mortíferas y mejores defensas para los soldados. La guerra por mar tuvo mucha importancia y se aceleró el desarrollo de los submarinos que se habían utilizado en guerras anteriores. Y por último, pero no menos importante, háblenme un poco acerca de la rivalidad económica. Uy, para ser sincera, la rivalidad económica o la rivalidad entre potencias se dio después de la Segunda Revolución Industrial, pues cada logro de un país se convertía en una amenaza para el otro. Era como tomar la delantera y nadie quería eso, cada uno quería ser más grande. Entonces, la economía fue creciendo, pues cada quien por sus propios métodos. Pero en la Gran Guerra hubo un caos, la economía se fue poco a poco decayendo. ¿Por qué? Pues como ya no había producción agrícola, eso nos debilitó muchísimo. ¿Por qué no había producción agrícola? Pues por la falta de mano de obra, la falta de mano de obra. Luego también tenemos la falta de abonos, de animales, y eso también hizo que no hubiera comida, la decadencia de la falta de comida, de ropa,
y de otras cosas más que no solo afectaron al pueblo o la sociedad, sino que también a los propios soldados que estaban al frente y en la retaguardia. Bueno, muchas gracias por su pequeña explicación. Ahora iremos con los acontecimientos que dieron inicio a una de las guerras más crueles y sangrientas. Adelante, Alemania, puedes comenzar. Por ahí de 1870 no era tan fuerte como eran las demás potencias. Y además llegué un poco tarde, por lo que me despreciaron y me dejaron migajas del territorio de África. Y esto la verdad me molestó demasiado. Pero yo no me iba a quedar con los brazos cruzados, así que le gané el territorio a Francia en la guerra franco-prusiana. Bueno, en esta guerra se unieron Prusia y varios estados de acá, mis ojos, y me atacaron y me ganaron. Y gracias a esto, Alemania se convirtió en una potencia más grande. Voy a ir al cementerio. El fondo a la derecha. En ese mismo tiempo, en 1870 a 1914, surgió la Segunda Revolución Industrial. Esto proporcionó a los países que participaron en la Primera Guerra Mundial armamento y herramientas para llevar a cabo esta gran guerra. Hola, tuve un retraso porque tuve una situación. Mira, justo. Sergio, tú tuviste problemas con nuestra Hungría, ¿cierto? Sí, pues quiero expresar mi descontento con él porque tuvimos problemas y él me robó mi territorio. Oh, no me encontré el lugar, chaval. Güey, ¿qué? ¿Tú qué de Chile, güey? Tuvimos fallas técnicas, entonces tuvimos que sacar a Serbia por su comportamiento. Bueno, continuemos. Y a partir de estos roces, ¿qué es lo que hicieron? Cada uno de nosotros estaba enfocado pacíficamente en la producción de sus armas para la guerra. Así que en nuestro caso decidimos formar la Triple Alianza en 1882, conformada por Italia, Austria-Hungría y yo, Alemania. No, pues ya volví a encontrar el lugar. Y luego, ¿dónde me siento ahora? Recordante. No, hay que recordar. Ver la alianza de Alemania se me dio como mucho miedito, pues iba creciendo poco a poco. Y yo no lo iba a permitir. Entonces se formó la Triple Entente en 1907, conformada por Reino Unido, Francia y yo, Rusia. El propósito de estas alianzas era mantener y garantizar la seguridad entre los países dentro de estas y también entre ellas apoyarse mutuamente y fortalecerse cada una de las naciones en caso de algún conflicto. Estas se formaron gracias a negociaciones entre los países europeos y políticos dentro de estas que los representaban. En caso de la Triple Alianza era Otto von Bismarck y en la Triple Entente era el primer ministro de Francia, Raymond Volcker, y el primer ministro de Rusia, que era Sergei Sazonov. Me disculpo, voy a tener que salir un momento. Algo que contribuyó a las tensiones europeas, sobre todo lo que teníamos Francia y yo, fue la crisis marroquí. La primera crisis marroquí fue en 1905. Aquí desafió la influencia francesa en Marruecos. Para resolver esta situación, se celebró la conferencia de Algeciras en 1906. La segunda crisis marroquí tuvo lugar en 1911. Hubo una revuelta en Marruecos y se extendieron las tropas francesas. También hubo un acuerdo territorial entre nosotros dos, lo que detonó más las tensiones y la Primera Guerra Mundial. Disculpen, bueno, es que andaba perdida, pero aquí sí es la reunión de los países. Sí, justo, toma asiento. Ok. ¿Se le Muchas toca? gracias. Volver a bandera. Gracias, perdón. Bueno, ¿nos podrían hablar de otra de las causas que hizo el inicio de la guerra? Causas. De hecho, yo recuerdo ser una de las causas por las cuales se hizo la Gran Guerra. Pues la crisis en los Balcanes se dio porque cuatro países se querían parte de mi territorio, el Imperio Otomano. Estos países fueron Montenegro, Serbia, Grecia y Bulgaria. Resulta que me quitaron todo mi territorio y solo me dejaron un pequeño pedacito y me expulsaron de Europa. La segunda crisis se dio
gracias a que como no se dividieron bien los países, pues empezaron a haber choques y cuando realmente se dividieron los territorios, no les pareció y quedaron inconformes. Por lo tanto, solo esperaron un pequeño pretexto chiquitito para poder irse unos contra otros. Cabe recalcar que eso sucedió entre 1812 y 1913. Uy, sí, yo me sé ese chisme. No sé si ustedes sabían, pero para que la Primera Guerra Mundial pudiera iniciar, había un pequeño pretexto que era el asesinato del archiduque de Austria-Hungría. Yo también quiero poquito ya. Pues lo que sucedió fue que después de la crisis de los Balcanes, mi archiduque Francisco Fernando de Paspacha por Sarajevo fue asesinado, pero yo sospecho y yo creo que fue por Serbia, ya que vendía rencor por Serbia, todo lo que no puede. Oye, no, mi país no hace nada, no es que soy un país chiquito. ¿Cómo me vas a acusar de eso? Mi tío buscará venganza o algo así por un territorio. Pues chécate que nada teme. Yo pedí una investigación amistosa a tu país y que no aceptaste porque si no, tú eres el culpable. Por eso te declaré la guerra el 28 de julio de 1914 y esa guerra terminó siendo la Gran Guerra. Yo sinceramente soy pequeñito como para rifar unos tiros contigo, así que mejor le digo que mi Rusia a que te eche unos tiros por mí y resuelva eso. ¿Cómo ves? Pues al Chile que un tiro acá fuera a la verga, güey. Es de cabrón. Pues si vamos a tener pelea, yo grabo y se los mando al grupo. Alemania me dijo que no defendiera a Serbia, pues él tenía un tratado con Austria-Hungría, pero yo no podía dejar solo al pequeño Serbia, pues ya que yo también tenía un tratado, pero con Serbia. Así que comencé a pelear con él y los amenacé de hacer una batalla. Al comenzar nuestra discusión, Francia, que me tenía envidia, aprovechó para meter sus narices en donde no le importaba. Es que por interrupciones yo no terminé de hablar. Él solo quería verme débil y molestarme. Pero, aunque no lo demostrara, yo sabía que él tenía miedo de que me convirtiera en una potencia más fuerte y más poderosa. Sí, acéptalo. Así que el 1 de agosto de 1914 entró oficialmente a la guerra. Después de declarar la guerra a Rusia, en respuesta a su movilización militar. Ya veo. Alemania, ¿podrías contarme más acerca de tu plan para ganar la guerra? Se me ocurrió la gran idea de dejar tropas en la frontera de Rusia e irme a pelear con Francia, ya que lo iba a invadir en una semana. Pero como Rusia estaba grande, me tardaría más tiempo en llegar. Y los franceses eran muy fuertes, así que le pedí ayuda a Bélgica para que me dejara pasar por su territorio, ya que se encontraba neutral ante el asunto. ¿Hablaron de mí? Sí. No, la neta no te dejé pasar, porque yo no me quería meter en problemas, y pues deja tu suerte, ya tú arréglate la gente. Como no me dejó, pues claramente a mí me valió y me invadí, para seguir con mi estrategia. Un tonto país débil no iba a ganar mis planes. Además, él solo estaba a ocuparse y yo tenía pies de sobra. ¿Bélgica? ¿Quién es Bélgica? Fíjate, ya me salgo de la guerra, la neta, ya no quiero nada. Regresé, porque es mi turno de aclarar las cosas. Tú me hiciste perder la paciencia. Yo, como la buen país que soy, pacífico, neutro, no me había metido en la guerra. En realidad decía, un juego infantil entre países que no están madurados. Pero pasa que alguien es un tramposo y que no respeta las decisiones de los demás. Y si se dice no, es no. Pero ahí va a querer meter sus narices en donde no le importa. Y pues yo tenía un tratado con Bélgica. Claramente,
Claramente me iba a meter porque yo tenía un tratado con él y lo tenía que defender. Y ahí voy como la chismosa que soy. Aparte de chismosa, chillona, te metes en donde no te llaman y luego estás chillando por una broma inofensiva. ¡Broma inofensiva, de verdad! Me dejaste sin suministros. Tapaste todas mis zonas marítimas. Ay, por favor, no te lo tomes a pecho, ¿sí? Después de esa mini guerra, ¿cuál fue tu siguiente movimiento de Alemania? Comenzó a acabar con varias subterráneas, más conocidas como trincheras, pues de inicio eran muy pequeñas y solo tenían sacos de arena y cadenas. Pero con el tiempo las fui extendiendo, tanto que logré hacer una red de túneles y pasillos. Siendo así estas las zonas donde se llevaron las guerras más importantes. Bueno, además de eso, cuéntame un poco más acerca de las batallas que se llevaron en la trinchera. Bueno, la batalla de Marne fue una de las primeras batallas de la Primera Guerra Mundial en el valle del río Marne en 1914. Y es en donde entra otra vez el ejército de Alemania que invadió parte del noroeste de mi país. Y la verdad es que mi ejército se retiró los primeros días, pero decidimos regresar después para contraatacarlos y logramos nuestro objetivo porque los vencimos. Y los alemanes retrocedieron hacia el norte y ahí cavaron las trincheras para protegerse, al igual que nosotros también cavamos nuestras trincheras, y así fue como culminó con la victoria de Francia. Bueno, esa fue la primera batalla. En la segunda batalla nos encontramos el ejército de Estados Unidos y Francia, y yo también, contra el ejército alemán. Eso fue en 1918 en el río Marne. Pues Luftwaffe planeaba partir en dos a los franceses. Así que por eso el ejército de Estados Unidos y el mío nos metimos para apoyar a las tropas francesas. Ahí fue cuando el jefe de los hermanos, de los aliados Fernandí, Porch, ordenó un contraataque con 350 tanques de guerra. Ay, perdón mi dislexia. El 20 de julio los alemanes ordenaron una retirada, pues tuvieron una baja terrible de 150,000 soldados. Y querían hacer otro contraataque, pero ahora solamente contra mí. Pero no se logró, pues porque ya tenían muy pocos soldados. También tuvimos una de las batallas más importantes y sangrientas, conocida como la Batalla de Verdún, que dio fin el 18 de diciembre de 1916, con una duración de 302 días e inició el 21 de febrero de este mismo año a las 7:15. El tanque, la Gran Berta, abrió fuego en las trincheras de Francia, provocando que estas se hundieran con soldados y llevándose soldados con ellos. Fue algo desgarrador. Mis soldados tuvieron que sobrevivir como pudieron, ya que en marzo nuestras trincheras se hundieron por completo. Además, gracias a esto se tuvieron que ocultar en los agujeros causados por los obuses. Además, el clima no nos favorecía para nada, ya que había fuertes lluvias que nos arrastraban. A eso creamos un camino conocido como la Ruta Sagrada, pero ni así, nada nos funcionaba. Hasta que una luz en el cielo se abrió para mí y nos llegó un mensaje. Ay, creo que lo tengo en la bolsa. Un pequeño Satán trajo consigo una nota con un mensaje. Por el amor de Dios, aguanten, mañana les enviaremos refuerzos. Les enviamos las coordenadas y así dimos fin a esta batalla. Además hubo otra guerra muy importante llamada la Batalla de Somme, donde lucharon mi ejército contra el... mi ejército y el ejército de Francia contra el alemán, como siempre, ¿verdad? Pues sí, solitos no pueden. Inició el 1 de julio y terminó el 18 de noviembre de 1916. Y esta guerra no favoreció a ninguno, pues simplemente no se dieron las cosas. Fueron pérdidas de muchísimas personas. Y por ejemplo, tenemos que mías fueron casi 420,000 muertes. Las de Francia fueron 205,000, mientras que las de Alemania fue la que más perdió, que bueno, ¿verdad? No merece atención. 465,000 muertes. Y fue una batalla muy desgarradora y con muchas pérdidas. Otro acontecimiento importante fue
fue que en julio de 1917 usé por primera vez el gas mostaza, más conocido como hiperita, por analogía, por el nombre de esa ciudad. Por lo que tengo entendido, la vida en las trincheras no fue muy fácil, ya que tenían espacios pequeños donde si se dormían por su mismo ejército eran asesinados, así que tenían que estar en guardia todo el día. También tuvieron muchas plagas, ya que la higiene no era muy buena, que digamos. Por eso mismo, déjenme mostrar un poco sobre todo lo que pasaba en aquel entonces. En Francia, la guerra en las trincheras se encuentra en punto muerto, con ataques esporádicos tan mortales como inútiles. El soldado Charles Gaillard escribe: «Aquí la moral está por los suelos. Estamos hartos de luchar y de no avanzar, y los campesinos envidian a sus vacas, que duermen en lechos más cómodos que los suyos propios. En las trincheras los hombres viven como ratas entre ratas». Apocalipsis, la Primera Guerra Mundial. Los soldados aguardan entre los barracones de artillería. Duermen, juegan a los naipes, escriben cartas. Como pudimos apreciar en este video, vimos lo desgarrador que fue las batallas y quedarse en las trincheras. Entonces tenemos que continuar para saber cómo terminó toda esta masacre. Así que continuemos con Italia, pues hizo algo muy interesante. Yo pertenecía a la Triple Alianza, pero no me trataban muy bonito, ¿no? Y pues como no me trataban bonito, mejor me cambié a la Triple Entente. Algo así como cambiarte de Movistar a TDC, ¿no? Y hice el cambio en 1915. Eres un traidor, ¿lo sabías? Me trataban bien feo. Y tú, Rusia, no tuviste una revolución en ese mismo tiempo, ¿verdad? Sí, por motivos míos abandoné la guerra en 1917, pues comenzó mi revolución rusa y pues me tuve que salir para resolverla y pues ya no tengo nada que hacer aquí. Hola, yo llego por quien lloraban. Y justo a tiempo, hasta donde sí Estados Unidos, creciste como potencia. Cuéntanos, ¿cómo pasó eso? Yo era una gran potencia, pues tú sabes, ellos estaban en guerra y yo tenía dinero para producir las mejores armas. Y la necesidad te lleva al negocio. Por eso empecé a venderles lo que necesitaban, creciendo poco a poco. La segunda revolución industrial me favoreció mucho, llegando a ser una potencia emergente. Pero no entraste a la guerra, ¿verdad? La verdad es que sí, en 1917 entré, porque alguien lanzó un misil a mis barcos donde abordaban 128 americanos. Por cierto, ese alguien mandó un telegrama a México donde les dijo que se les uniera para atacarme. Y ese alguien es la grandeza de Alemania. Uy, hablando de eso, yo tuve que ver mucho en eso último. Digamos que a mí me encanta el chisme y el drama. Sí, y como la... ¿Me dejas hablar? Gracias. Y pues como yo soy tan chismosa, me encontré un telegrama que Alemania quería mandar a México. Y yo, digamos, que agarré el telegrama y se lo di a Estados Unidos para que lo leyeran. Me alegro mucho de que reconozcas que eres muy chismosa. Pero bueno, qué sensibles son. Continuando con mis maravillosos planes, después de que Rusia abandonara la guerra, mandé a mis tropas a Francia. Pero mis soldados no soportaron, ya que estaban en malas condiciones. Y además eran 3 pesos en contra mío. Malditos montoneros, ahorita no pueden contra mí. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues debido a estas consecuencias y más, decidí terminar la guerra el 11 de diciembre de 1919, firmando el Tratado de Versalles. Además, perdí el 30% de mis tierras, pagué más de 30,000 millones y me dejaron fuera de las potencias y destruido. Bueno, a partir de eso también he escuchado hablar sobre los 14 puntos de Wilson. Estados Unidos, ¿me podrías hablar un poco sobre eso? Sí, los 14 puntos de Wilson fueron un conjunto de principios propuestos por mi presidente Wilson. Era un plan para mantener la paz mundial y se presentó en el Congreso de mi país el 8 de enero de 1918. ¿Y sobre la Liga de Naciones? En 1920 se formó una organización establecida después de la Primera Guerra Mundial para mantener la paz y seguridad. Esta organización fue propuesta igual por Wilson, que provocó establecimiento de normas internacionales, prevención de conflictos, etc.
Y por último, ¿qué consecuencias surgieron durante y después de la guerra? Durante esta Primera Guerra Mundial hubo un aumento masivo en el armamentismo por parte de las potencias que participaron, utilizando así armas de fuego, municiones, tanques, misiles y más cosas de equipos militares. Una de las consecuencias más lamentables fueron las grandes pérdidas humanas que se dieron. Se afirma que fueron 10 millones de muertes y 20 millones de heridos. En el ámbito político, los imperios austrohúngaro, otomano y ruso colapsaron y gracias a esto surgieron nuevas fronteras y países, los cuales hubo una división política y un cambio en el Medio Oriente y en Europa. Pues hablando de la inestabilidad económica, pues hagan de cuenta que muchas naciones quedaron devastadas y endeudadas económicamente. Por lo tanto, esto también afectó a su ámbito social y político. Aparte de todas las consecuencias que causamos con esta Primera Guerra, No aprendimos la lección. Y volvimos a causar una Segunda Guerra Mundial. Bueno, y así concluimos nuestro viaje por la Primera Guerra Mundial. Esto solo fue un pequeño panorama de este periodo tan complejo e impactante de la historia mundial. Pero antes de despedirme, los invito a participar en la dinámica que elaboramos para que ustedes puedan retroalimentarse un poco sobre el tema. De antemano, muchas gracias por quedarse hasta el final y que tengan un bonito día.